Bueno, buenos días, soy Saskia González y estudio en el Máster de Estudios Avanzados en Museos y también de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad Complutense. Y he elegido esta fotografía de Jean Lougain concretamente porque está mostrando el interior del antiguo mercado de la cebada y he considerado que es una fotografía muy interesante porque realmente lo que estamos viendo es, digamos, los inicios, ¿no?, de este mercado. Concretamente el 11 de junio del año 1875 estamos viendo cómo se produce este proceso de inauguración y concretamente en esta fotografía, como podéis comprobar, hay una mesa. Entonces esa mesa me llamó la atención desde el principio diciendo, ¿realmente qué será eso, no? Pues finalmente pude investigar que se trata de una mesa de buffet porque en ese momento, el 11 de junio concretamente, tiene lugar un gran buffet servido por uno de los prestigiosos restaurantes de Madrid y a este evento acudió el rey Alfonso XII concretamente y también una gran élite social y artística. Entonces realmente esa fotografía supone un poco, por así decirlo, como el inicio de un bucle, ¿no?, de arquitectura, digamos, del hierro. Entonces en ese sentido consideré que era muy interesante. ¿Quién ha hecho esta fotografía? Concretamente se trata de Jean-Baptiste Lougain y Minière, conocido por Jean Lougain o también Juan Laurent. Obviamente este nombre español se debe a que, como comentaremos después, él estuvo una gran temporada viviendo en Madrid. ¿Quién era este señor, ¿no?, Jean Lougain? Bueno, pues concretamente él nace en el año 1816 en Garchisy, que es una zona de Borgoña, y en este entorno digamos que había una crisis económica bastante amplia, a pesar de tener en cuenta de que en Francia concretamente había un avance tecnológico bastante amplio. Entonces, ante esta crisis, él decide marcharse a España. ¿Por qué se marcha a España concretamente? Porque España va a ser un destino muy interesante a nivel tanto artístico como arquitectónico. Él conocía una serie de atractivos, ¿no?, que le resultaban exóticos, como podía ser, por ejemplo, la arquitectura nazarí. Entonces, al igual que él, hubo otros artistas, como va a ser, por ejemplo, Charles Clifford, que deciden marcharse a España. Bueno, pues marcha a España concretamente en el año 1844 y allí va a proponer una serie de profesiones nuevas, ¿no? Concretamente, primero va a trabajar como cajista y a posteriori va a trabajar como jaspeador. ¿Qué es eso de jaspeador? Pues bien, se trata de una profesión que consiste en aplicar como una base decorativa como si se tratase de un jaspe o como si se tratase de un mármol, ¿no? Entonces ese tipo de técnica era muy compleja y hasta tal punto de difícil que llegó a ganar un premio, el premio de bronce en la Exposición Industrial de Madrid del año 1845 y también otra medalla que obtuvo, la medalla de plata, en la Exposición Nacional precisamente de España en el año 1850. Entonces esto tuvo muchísima repercusión y gracias a esta técnica de jaspeador él empezó a tener cada vez más conocimientos de la aplicación de los pigmentos y también del tratamiento del papel, y todo eso le acabó sobre todo dirigiendo a lo que es la fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza su trabajo en la fotografía? Pues más o menos 10 años después, o sea, él se muda a Madrid en el año 1844 y en el año 1855 va a ser cuando empieza su trabajo como fotógrafo. Concretamente, él se va a establecer en una azotea en la carrera de San Jerónimo número 39 y allí concretamente va a establecer su estudio. Un estudio en el que casualmente 5 años después Charles Clifford también estuvo en este espacio, ¿no? Charles Clifford, al igual que Jean Lougain, digamos, era un fotógrafo de enorme prestigio en el siglo XIX y ambos, curiosamente, estuvieron bastante interesados en la representación de obras públicas. Inicialmente, digamos que este espacio, ¿no?, este estudio, se llamaba Fotografías Jean Lougain, pero a continuación, en los años 70 más o menos, deciden convertirlo y llamarlo Fotografías Jean Lougain y compañía. ¿Por qué? Porque concretamente él tenía bastante relación con Alfonso Rosbach, que era su yerno, y trabajaban bastante juntos. Jean Lougain trabajó prácticamente en todos los tipos de fotografía que nos podemos imaginar. Por un lado, es muy interesante el hecho de que trabajó sobre todo como retratista de la Casa Real desde el año 1861 hasta el año 1868. De hecho, él fue el gran retratista de Isabel II. La mayor parte de las fotografías que tenemos de esta reina están realizadas por Jean Lougain.
Pero él no solamente hizo retratos de la reina, sino también de políticos, de artistas, de toreros incluso, ¿no? También de pintores, todo tipo de músicos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante tener las fotografías de Jean Logan como base. Por otro lado, aparte de retratos, también él va a realizar todo tipo de reportajes. Reportajes como, por ejemplo, van a ser las obras públicas. Como decíamos antes, Charles Clifford también hacía bastante incisión en este tema de las obras públicas. Y en este sentido vamos a decir que Jean Logan también estaba muy interesado en mostrar cuáles eran los avances tecnológicos de la nación, ¿no? Un poco lo que le iba pidiendo la Casa Real. Aparte de obras públicas, él se interesaba mucho, por ejemplo, en la arquitectura contemporánea y por ese motivo tenemos en el mercado no solamente una representación de obra pública, pero también una representación de arquitectura contemporánea, ¿no? De esos avances, como decíamos previamente, e innovaciones. También él va a estar muy interesado en retratar cuáles van a ser los monumentos artísticos e históricos más importantes de la nación y concretamente vamos a tener aspectos relacionados, por ejemplo, con los reales sitios. Él va a retratar el Escorial y también otros monumentos como puede ser la Alhambra, ¿no? De Granada, también los alcázares de Sevilla. Entonces, en ese sentido, él va a ir avanzando y también va a ir, aparte, retratando, por ejemplo, las colecciones como pueden ser del Museo del Prado, las colecciones también del Museo Arqueológico Nacional y del Lázaro Galdiano. También se va a interesar bastante por retratar las colecciones de diversas academias, como puede ser la Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y por otro lado, también, como os decía antes, es muy variopinto, ¿no? Este artista se va a interesar por retratar los tipos populares. Entonces, bueno, pues vemos ese complejo histórico en el que Jean Logan supone una base muy interesante para conocer cuáles son las fuentes, ¿no? Cómo son las imágenes que él va captando de España. Además de hablar un poco de la vida de Jean Logan, tenemos que hablar de este material con el que está construido este mercado del hierro y concretamente digamos que este material va a estar generado a partir de la Revolución Industrial porque a partir de ese proceso necesitan empezar a crear una serie de monumentos y espacios mucho más amplios para albergar a todo el mundo y eso hace que empiecen a investigar y a tratar con nuevos materiales como va a ser el hierro. Como consecuencia de todo esto vamos a ir viendo cómo hay una serie de personas que están a favor del uso del hierro porque consideran que sí que tiene bastante tendencia estética y que también tiene bastante carácter funcional. Sin embargo, va a haber otro tipo de personas, digamos, que no están tan a la vanguardia, que quizás se consideran en este momento más tradicionales, que consideraban que el hierro era, digamos, un elemento muy ligado a la ingeniería y no estaban a favor. Entonces, esas dos tendencias van a estar muy presentes durante el siglo XIX. También hay que tener en cuenta el tipo de monumentos que se van a ir construyendo con el hierro. Por un lado, por ejemplo, tenemos los circos, tenemos también las estaciones de tren, vamos a tener, por ejemplo, este tipo de mercados, ¿no? Que se van a ir difundiendo. Luego también nos vamos a encontrar con todo tipo de pasajes, de espacios para los toros, en fin, de teatros, de kioscos. Entonces, en este sentido es muy interesante porque vamos viendo esta aplicación del hierro. Hay que tener en cuenta también cómo se genera este material, el hierro. Bueno, pues concretamente el momento en el que se empiezan a construir cada vez más y más monumentos realizados en hierro va a ser en ese siglo XIX, concretamente la mitad del siglo XIX. ¿Y dónde va a ser? Pues en Londres, obviamente. Ahí teníamos, digamos, un conjunto de hierro bastante amplio. ¿Por qué se va a construir en Londres en el año 1851 concretamente? Porque necesitaban un espacio para albergar la exposición internacional, ¿no? De 1851 y por ese motivo se va a construir el Crystal Palace. ¿Qué pasó? Que tuvo tantísima importancia, ¿no? Que 2 añitos después, en el año 1853, se va a crear un mercado, el mercado de Les Halles, conocido en francés como Les Halles, y concretamente en París. Este mercado también tuvo muchísima repercusión y va a ser un poco como la base para posteriores monumentos, para posteriores mercados que luego se van a ir generando en España y también concretamente en Madrid. Ahora es necesario hablar sobre todo del contexto en España. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX, tanto en París como en Londres, va a haber una evolución, un desarrollo muy amplio de la revolución industrial, pero concretamente por lo que respecta a España va a tardar bastante más. Sin embargo, es cierto que hay que tener en cuenta que ya en los años 70 se van a ir creando una serie de mercados del hierro, como puede ser el mercado del Born en Barcelona.
Ese proyecto empezó más o menos en los años 50, pero no va a ser hasta 20 años después cuando ya se ponen en marcha. Por lo que respecta a otros mercados en España, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, en Málaga existía el mercado de Atarazanas y en Gijón el mercado de Jovellanos. Entonces, una vez visto ese panorama nacional, ahora ya sí nos vamos a fijar en Madrid. ¿Y qué tenemos en Madrid? Bueno, pues una serie de proyectos que va generando sobre todo el Ayuntamiento a partir del año 1868 y gracias a eso durante unos 6 años aproximadamente ya se van a ir terminando de crear esos primeros mercados. ¿Cuáles fueron esos primeros mercados? Pues concretamente vamos a tener el mercado de la vide, el mercado de los mostenses y el mercado de la cebada, ¿no? Este mercado de los mostenses casualmente también lo va a realizar el mismo arquitecto que el mercado de la cebada. ¿Qué van a suponer todos estos mercados? Pues concretamente una serie de mejoras por lo que respecta a la salubridad, a la iluminación, a la ventilación y también a nivel de carácter funcional. Y concretamente es interesante ver cómo esos mercados, sobre todo, van a estar colocados siempre en puntos clave de la ciudad. Es decir, siempre cerca de grandes calles y cerca de grandes plazas. ¿Por qué? Porque al final suponen un elemento tremendo a nivel, digamos, innovación y una representación del poder del país. Bueno, pues ¿quién es el arquitecto concretamente de este antiguo mercado de la cebada? Mariano Calvo y Pereira. Él fue un arquitecto español de gran renombre y también hay que tener en cuenta que él trabajó, bueno, pues hizo todo tipo de proyectos, como decíamos antes, también el mercado de los mostenses. ¿Y dónde se ubica concretamente este mercado? Bueno, pues en la Plaza de la Cebada. Y es que, claro, la Plaza de la Cebada tiene una historia muy, muy interesante. Los inicios de la Plaza de la Cebada están en el siglo XVI y concretamente en ese momento, claro, tenemos que imaginar que el mercado cerrado del siglo XIX no tiene nada que ver con los mercados que había antes. Era un mercado abierto, por tanto, poco salubre, por así decirlo, y era un entorno en el que sobre todo, bueno, pues se comerciaba mucho con tocino, con legumbres y también lo que hacían era separar la cebada y otorgárselo a las caballerizas. Más adelante, en el siglo XVIII, va a cambiar un poco esta idea y sobre todo se va a introducir un mercado, el mercado de San Mateo y también el mercado de San Miguel dentro de este conjunto del mercado. Y también van a ir bueno, pues comerciando con todo tipo de muebles, con artesanía, con porcelanas, con libros y ya más adelante cambia y en el siglo XIX deciden darle otro toque. Y sobre todo van a comerciar con todo tipo de frutas y carnes, pero aún sigue siendo un mercado abierto, por así decirlo, y no va a ser hasta el 11 de junio de 1875 cuando se crea este mercado. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de la utilidad del mercado. Concretamente, la parte superior estaba dedicada a esa venta al por menor y la parte inferior estaba dedicada a la venta al por mayor y también al almacenaje. Por lo que respecta a su forma y estructura, hay que tener en cuenta que este mercado de la cebada tenía 6.300 metros cuadrados, bastante amplio en ese sentido, y tenemos que tener en cuenta un poco desde abajo hasta arriba que la parte inferior tenía un zócalo de piedra, luego tenemos las distintas estructuras de cristal para otorgar mucha luminosidad y ya la parte superior sobre todo tenemos una cubierta realizada en zinc. Si nos fijamos en el interior es bastante interesante porque sobre todo vemos que las columnas están bastante estilizadas, tenemos una serie de decoración de orden corintio y por otro lado en la parte superior de cada uno de los capiteles vamos viendo que hay una serie de arcos rebajados. Esos arcos rebajados, junto a ellos, vamos viendo distintas decoraciones de carácter vegetal y también de carácter geométrico y ya lo que es más interesante es que está todo bordeado con vegetación. Entonces, en ese sentido, hace también un vínculo con esa observación de la naturaleza y, de hecho, se han colocado una serie de bancos para poder un poco relajarse en este entorno, a pesar de que la función principal fuera de comercio. Obviamente el elemento añadido, que sería simplemente temporal ese 11 de junio de 1875, va a ser esa gran mesa de buffet. Bueno, pues concretamente entre los años 20 y 50 del siglo XX se van a ir destruyendo muchísimos mercados del hierro y concretamente también se va a destruir este antiguo mercado de la cebada.
Ya va a ser en el año 1962 cuando José María Martínez Cubells va a crear este nuevo mercado de la cebada con un concepto totalmente diferente, porque tenemos en cuenta que antes el material principal va a ser el hierro y a continuación, a partir de 1962, va a ser el hormigón el elemento principal. Todo esto cambia en cuanto a las estructuras y se van generando también una serie de bóvedas, en concreto 6 bóvedas vaídas que hoy son características de este mercado y que sabéis que originalmente estaban pintadas todas de color rojo en la parte exterior, y poco a poco se van también creando como proyectos un poco para innovar, y cada una de esas bóvedas la van a poner de un color diferente, otorgándole un toque, digamos, como bastante emotivo, ¿no? Entonces es un mercado totalmente diferente al mercado original, que es este, ¿no? Entonces os planteo esta pregunta: ¿hasta qué punto digamos, hemos sido cautos o no a la hora de destruir todos esos mercados antiguos del hierro? ¿Deberíamos de haberlos conservado? Bueno, pues la verdad es que esta investigación ha sido de gran utilidad, porque sobre todo me ha servido para conocer que realmente a través de las fotografías de un solo fotógrafo se puede generar la imagen de España, y también, digamos, que nos da un poco la visión, pues, de cómo eran las obras públicas, de cómo era la arquitectura contemporánea, cómo eran los tipos populares, cómo también eran los distintos retratos. En fin, es realmente interesante porque también, como os decía antes, nos da esa panorámica, por ejemplo, de los cuadros que él o la corona real considera más importantes, y también de los monumentos histórico-artísticos más relevantes del momento.